voy llevando la jangada río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy llevando esta canción. Es el sueño de la vida y del trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa, lámpara agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Contando historias. Bueno, vamos a contar y a compartir con ustedes esta idea de perplejidad ante la lectura que demanda esta obra que hemos presentado en programas anteriores acerca de la historia de la cocina y su sucedánea, la historia de las especias, su particular historia y su incidencia en la historia humana. ¿Y por qué hablamos de la perplejidad ante esas historias? Todos tenemos, o creo que una gran mayoría, la idea de que Europa abre el descubrimiento en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a lo que después se conoce como América. Pero en realidad, en esta obra última de la historia de las especias,
se nos presenta otra idea y vemos que la historia, como dice una canción allá de los 70, la escriben los que ganan, o al menos se cuenta la historia desde donde uno esté. Este libro, escrito por un italiano, nos presenta otra visión, donde el mundo se abre, se globaliza, se redondea la tierra, literalmente porque fue cuando se circuló completamente en torno a ella, primeramente por otra gran potencia diminuta, que era lo más diminuto que podía encontrarse en la Europa después de ese desarme del mundo romano. Y todavía no hablemos de nación, no hablemos de país, ese reino fue Portugal. Portugal fue quien comenzó esos viajes marinos, oceánicos, en busca o en búsqueda de esas ansiadas especias. Y fue la economía, el móvil que llevó a esos navegantes aventureros, a esos reyes, príncipes y nobles que advirtieron estas rutas alternativas para buscar las especias, la que llevó a esos viajes, reitero, marítimos audaces, valientes, peligrosos, en búsqueda de esas riquezas que darían la circunvalación al mundo. Y este libro presenta después, en segunda instancia e importancia, la llegada de Cristóforos Columbus a las Indias Occidentales, descubiertas por azar, por lo que los griegos llamaban la serendipia, palabra un poco que suena, no tiene una sonoridad muy armónica, que digamos, serendipia. En la ciencia se designa con esta palabra aquellos logros alcanzados por azar, por casualidad, por suerte. Si bien alguien está buscando, los científicos pueden estar buscando denodadamente durante años, durante cientos de años a veces, las respuestas para algún logro buscado, es el azar lo que muchas veces juega de repente para que el objetivo buscado se presente. Dicen que el encuentro de Colón de ese continente interpuesto entre Europa y las Indias es o fue una serendipia. Lo mismo que la vacuna o la penicilina. Ya vamos a contar un poquito de esas historias también, desde ya sumamente interesantes y útiles a la humanidad. No el caso de las especias, que como habíamos adelantado, el autor dice que son significantes de lujo y que no tienen valor en sí, ni en lo nutritivo, ni en lo vitamínico, no acercan proteínas al cuerpo,
deben elaborarse dentro del proceso de la cocina para darles una utilidad en ese cambio de sabor al alimento. Y dice que el lujo es aquello que no aporta nada, no tiene nada de sustancial para el cuerpo, sino simplemente como el significante de pertenencia. Pertenencia a una clase acomodada, a una clase rica, a una clase pudiente. Ese fue el papel que jugaron las especias durante casi 2000 años en la historia de la humanidad. Dentro de ellas, de la nuez moscada, del jengibre, del clavo de olor, del azafrán, la que más adelantáramos tuvo papel protagónico en el comercio, en el devenir de la historia, fue la pimienta, como ya dijéramos. Pero querríamos compartir con ustedes porque si hay quienes dejaron textos donde el lujo, la ostentación, la pertenencia fueron la marca distintiva de sus clases reinantes del mundo antiguo, fueron los romanos. Los romanos iban hasta las fuentes mismas, a la India, en búsqueda de las tan ansiadas especias. Vimos ese viaje maravilloso hecho desde el puerto de Alejandría hacia las Indias, en esa ruta del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, y de allí venían y desde allí se proveía, vía el Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos, a Roma y todo su largo imperio occidental de las tan ansiadas especias. Vamos a ver la historia de un noble romano que dejó plasmadas sus recetas en una obra que se le adjudica a él y que tuvo realmente en el lujo y el derroche de la comida su máxima aspiración. También fue lo que lo llevó a su trágica muerte. Vamos a ver también cómo trató el célebre filósofo Séneca, que también se refirió a este tema de la pimienta y de las especias. Es dable compartir desde ya porque vemos cómo la cocina, cómo las especias son parte sustancial de la vida y de la historia humana. Lujo y representación, subtitula el autor italiano a este capítulo. Dice, lo que explica el éxito de este comercio es justamente la concentración de su valor. Basta también un solo viaje para obtener enormes ganancias. Las ganancias superaban el 1000, el 2000%. Lo que nos resulta claro, no resulta claro, es el motivo por el que estas mercancías sean tan demandadas y se pague tanto por ellas. Sobre todo si se considera su valor intrínseco prácticamente cero. Cero valor intrínseco. No alimentan, no curan, no producen mejoras. Dicho de otro modo, no pasa nada si faltan en nuestra vida. No pasa nada si estas especias faltan en nuestra vida. Por otra parte, este carácter superfluo es precisamente lo que constituye la definición del lujo. El lujo es lo que no sirve. Reiteramos, el lujo es lo que no sirve.
lo que está de más. Alguien podría argumentar que en realidad hay algo en estos productos que producen cierta amabilidad. El problema es que esta cualidad no tiene un fundamento objetivo. Prueba de ello es la variabilidad de los individuos, los lugares y los tiempos, que hace que no siempre los mismos productos sean útiles por su falta intrínseca de valor. Los antiguos eran perfectamente conscientes de ello. Plinio el Viejo, célebre, cuando habla de la mercancía reina de este lote, la pimienta, manifiesta su estupor. Dice: es increíble, escuchémoslo a Plinio el Viejo hablando de la pimienta, es increíble que su uso guste tanto. A menudo es lo dulce lo que agrada, o por lo menos la apariencia. Pero en esto ni la baya ni el fruto de la pimienta tienen algo de recomendable. Su única cualidad es el gusto amargo. Y es hasta la India donde vamos a buscarla. ¿Quién fue el primero en probarlo como alimento o el primero a quien no le bastó comer más para saciar el hambre? Estas plantas crecen espontáneamente en su país, en la India, y nosotros los romanos las compramos por peso como si fueran oro o plata. Nada. Y sin embargo, movieron 2000 años la economía, las guerras, los imperios mundiales. Doña Pimienta. Fíjense lo que dice seguidamente: no posee Arabia, la India, no posee ni canela ni casia, y sin embargo se llama a Arabia feliz. Atributo falso porque implica un favor de los dioses del cielo, cuando más bien se debe mucho más a los del infierno. Lo que ha hecho feliz es el lujo que los hombres aman desplegar también en la muerte y que los impulsa a quemar los difuntos, lo que estaba destinado solo para los dioses. Los más expertos declaran que este país no produce en un año entero todo lo que fue quemado por Nerón para los funerales de Popea. Y a pesar del gran número de funerales que se celebran cada año en el mundo y de todas las cantidades de perfumes acumuladas con los cadáveres, por no hablar de los que se ofrecen a los dioses, se aprecia, sin embargo, que cuando se les ofrecía solo las focaccias saladas, no eran para ellos menos propicios, sino más bien lo eran más que ahora. Señores, el mundo gastó en guerras, en travesías por mares y tierras desconocidas hasta entonces, todo por ir en búsqueda de estas, las especias y fundamentalmente de la pimienta. Acá tenemos que destacar el primero que dejó plasmadas las recetas de la Roma imperial. Apicio, el sabor de la antigua Roma. Quedan sus obras hoy realmente son fundamentales en cualquier biblioteca que se precie del arte culinario, la obra titulada De Requio Culinaria, escrita supuestamente por este Apicio, quien dejó plasmadas las recetas del mundo romano. Séneca dice acerca de él que Apicio fue maestro de ciencia culinaria y con su enseñanza corrompió toda una época. Vale conocer su final. Después de haber derrochado en la cocina 100 millones de sextercios y después de haber derrochado en una juerga tras otra tantos regalos de príncipes y el enorme tributo del Capitolio, abrumado por las deudas, se vio obligado
por primera vez a hacer cuentas y así calculó que le quedaban solamente 10 millones de sestercios y, como si vivir con 10 millones de sestercios fuera sinónimo de padecer hambre, se envenenó. Sigue Séneca diciendo: no es necesario sondear toda la profundidad del mar, ni recargar el estómago con una abundancia de caza, ni arrancarle a una playa ignota las conchas del océano. Que los dioses y las diosas confundan a aquellos cuyo desenfreno traspasa los confines de un imperio tan envidiable. Quieren que se vayan al Faso, más allá del Mar Negro. Esto es lo que sirve a su fastuosa cocina, y no se avergüenzan de pedirles pájaros a los partos con quienes todavía no hemos arreglado cuentas. Para satisfacer su paladar delicado, hacen traer de todo el mundo los alimentos más exquisitos. Del lejanísimo océano les traen comidas que su estómago, arruinado por los refinamientos, apenas consigue tolerar. Vomitan para comer, comen para vomitar, y no se dignan siquiera a digerir estos alimentos que mandan buscar por todo el mundo. Así era la cocina romana. El resultado es que la historia de Apicio la repiten diversos escritores. Por ejemplo, Marcial en sus epigramas: 2 veces sacrificaste al vientre 30 millones, Apicio, y todavía te quedan otros 10. No pudiendo soportar esa hambre y esa sed, tomaste, bebida suprema, el veneno. No consumiste nada más apetitoso. En resumen, aquellos que quieran ahondar en la comida y en el arte culinario de la Roma antigua, consulten. En la biblioteca está el manual de recetas de cocina de Apicio. Su historia particular también es significante del lujo en la comida asiática, romana, perdón. Y saltando siglos, encontramos aquí la historia de el máximo galardón o el máximo cargo del cursus honorum a que podía aspirar un cocinero en la Roma ya cristiana: ser cocinero del Papa. Ser cocinero del Papa en el Renacimiento era la más alta magistratura a que podía aspirar un maestro del arte culinario. Y aquí lo encontramos a Bartolomeo Scapi, cocinero papal. Queremos compartir con ustedes esta obra en esta parte, porque realmente es, quizá hoy nos cause risa, pero en su oportunidad era asunto serio ser cocinero del Papa. Bartolomeo Scapi, cocinero en la corte pontificia, fue de 2 papas y autor del que puede considerarse el máximo código de la cocina anterior al cambio del mundo moderno, titulado La Ópera, que contiene unas 1022 recetas de cocina, publicado por primera vez en 1570 y tuvo innumerables reediciones hasta 1643, con el fatídico cambio de la cocina antigua a la cocina moderna. Lo cierto es que este señor Scapi es cocinero del Papa que llegó de cardenal, Campello, y organizó en Roma una cena nada más y nada menos que para el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, Carlos I de España. En esa época el hombre más poderoso de la tierra. Y escuchen esto:
para organizar la cena en el papado para homenajear al emperador Carlos V, hubo que organizar 5 servicios de buffet, esto es, platos fríos, y 7 servicios de cocina. Y dado que cada uno de estos servicios comprende de 10 a 12 platos diferentes, en el conjunto se trata de cocinar y servir entre 120 y 140 preparaciones distintas. Además, como Su Majestad Cesárea Carlos V llegó a Roma durante la Cuaresma, se trata de una cena de vigilia, donde toda carne está prohibida. La ópera enumera concienzudamente todas estas comidas. Y a nosotros nos hacen ayuno y abstinencia en Cuaresma. Bueno, la corte papal en su oportunidad estuvo exenta de estas contriciones. Su carrera, la del cocinero papal, continúa al servicio de otros cardenales, donde va adquiriendo cada vez mayor prestigio hasta alcanzar la cima natural, convertirse en el cocinero del Papa, que en esa época era Pío IV. Cuando muere, el que lo sucede es el Papa Pío V, más conocido como Antonio Ghislieri, y el Papa es muy diferente a su inmediato predecesor, que de hecho pronto se volverá santo, y en su nueva política instaura la aplicación de los decretos de la contrarreforma. Nunca más festejos, nunca más banquetes. Se precede a la abolición del carnaval, la expulsión de las prostitutas de Roma, la rígida supervisión de la vida privada de los religiosos. Y el pobre cocinero Scapi Bartolomeo se dedicó entonces, en esta época de prohibición carnal, a escribir esta obra maestra de la cocina del Vaticano de su tiempo, la ópera, que seguiremos compartiendo con ustedes en Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad,
pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.